Pero entonces lo que me interesa saber es, eh, en el momento de ustedes enfrentarse directamente con el texto y de ya no estar buscando el contexto o el esfuerzo que hizo algún otro pensador para presentar en historia de la filosofía las ideas de tal o cual filósofo, sino que ustedes ya entran directamente al texto y se ponen a leer el texto. eh, ¿Qué dificultades están encontrando para hacer eso? O sea, ¿es una falta de tiempo? ¿Es que sienten que no tienen nada que decir? Eh, ¿Es que no entienden lo que está escrito? Porque evidentemente cuando uno lee un texto de Aristóteles y de Platón, el estilo es ligeramente diferente. O sea, en dónde ustedes perciben que hay una dificultad para poder entrar a leer directamente al autor sin necesidad de tener como algún otro autor que estudió ya previamente a tal o cual pensador para yo utilizarlo un poco como una muleta, pues? ¿Qué es lo que está dificultando? ¿O es simplemente que es un ejercicio nuevo para ustedes y que les está tomando tiempo adaptarse y entonces es solamente una cuestión de tiempo? No sé, ¿a quién le gustaría comentar, decir algo sobre esto? Yo, Adelante. eh, solo como una duda, aclaración, yo creo que en la forma de exponer, y creo que lo he visto en mis compañeros, ¿no? Como que todavía no ha habido, como dices, una forma de acostumbrarnos, pero porque solemos exponer desde la primaria así, ¿no? Desde contexto, definición tras definición, etcétera. Pero entonces sería, porque la instrucción de la instrucción era come- eh, expresar el comentario de texto, ¿no? Entonces voy a leer el comentario que yo escribí y que después voy a poner en la plataforma, o puedo hacerlo de una manera dinámica, por ejemplo, no leer tal cual como un texto, como una hoja, sino que todo lo que dice en mi comentario lo puedo expresar, por ejemplo, contexto, idea principal, ateniéndome al texto, al texto que se va a exponer, ¿no? Y también otra duda es, ¿se va a poner a participar a los compañeros, por ejemplo, lo que hicimos en las actividades? Primer paso, primera lectura, después relectura, después ver aclaración de conceptos, algo así, o porque sí, yo sí, como que todavía nos hemos quedado a la forma tradicional de exponer, ¿no? De acuerdo, muy bien. Entonces, eh, voy a empezar con la causa final, o sea, ¿cuál es la motivación para cambiar la manera de exponer? ¿Ok? Eh, la motivación es esta, es que cuando uno lee directamente a los autores y no solamente comentarios sobre los autores, hay un proceso de conocimiento sobre tal o cual autor que es mucho más profundo. ¿Eh? Es decir, que no solamente estoy repitiendo lo que eh, alguien que estudió historia de la filosofía, por ejemplo, Coret o Copleston o eh, Freire, no estoy solamente apoyándome en esos estudiosos de la historia de la filosofía, que sí lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo sobre todo en la materia de historia de la filosofía, pero la idea es que todas las materias de historia de la filosofía me permitan entrar dentro del pensamiento profundo de un autor. Y eso, para formarme yo también mi criterio personal sobre ese autor, la manera como escribe, la manera como es, la manera como presenta sus ideas. Eh, Muchas veces
se necesita conocer previamente algunas ideas del autor o algunos conceptos generales de filosofía para poder entrar dentro de ese autor. Y por lo tanto, en un comentario de texto, también ese ejercicio de buscar el contexto que ustedes hacen muy bien, y lo he visto, eso no hay que quitarlo, hay que seguir haciéndolo. Lo que pasa es que hay que dar un paso más. Entonces, el paso más, entonces, otra cosa, es que es como bien sabido en el medio de la filosofía aristotélico-tomista que antes de leer a Aristóteles se le tiene que conocer. ¿Okay? Porque Aristóteles presenta las ideas de una manera difícil para nosotros, la verdad. No es una lectura tan fácil leer a Aristóteles. Y por eso los ejercicios que ustedes tienen textos muy cortos, no tienen textos largos, tienen textos muy cortos. ¿Okay? Y eso para facilitar también la lectura directa de los autores. ¿Okay? Entonces, el segundo momento, después de yo haber visto el contexto más o menos general de un autor, más ahorita que vamos a entrar en Platón y Aristóteles, o sea que ustedes ya los vieron mucho más que, por ejemplo, a Homero, ¿okay? En clase, además, en Historia de la Filosofía, el ejercicio de buscar el contexto va a ser relativamente fácil para ustedes, ¿ok? Entonces, lo que hago es que directamente ataco al texto. O sea, me pongo a leer el texto y lo ataco. ¿Y cómo lo ataco? Primero, tratando de encontrar cuál es la idea principal y cuál es la estructura del texto. O sea, cómo va desarrollando las ideas el autor con respecto a esa idea principal, las ideas secundarias que apoyan esa idea principal o la contradicen, ¿okay? Y qué tipo de argumentos está utilizando. ¿Okay? Entonces, ahí es en donde está ligeramente la dificultad, que sinceramente es normal. ¿Por qué es normal? Porque lo vimos bien con Joel, o sea, él conocía bastante bien su texto. Y cuando leyó a Aristóteles, nos presentó básicamente la postura de Aristóteles y la postura de Protágoras, ¿ok? Es decir, nos presentó cómo Aristóteles, muy claramente, él lo hizo bien eso, nos presentó cómo Aristóteles no estaba de acuerdo con Protágoras, ¿ok? Y eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, lo más importante está cubierto. Ahora, para el comentario de texto, si yo en vez de tomar como punto de partida lo que aprendí en el contexto y trato de ver en dónde se cumple en el texto lo que yo pude haber descubierto a partir de los videos que vi, o a partir del texto del libro de texto, o a partir de lo que yo aprendí en Historia de la Filosofía, eso no es más que una parte y una parte secundaria en un comentario de texto. Es una parte importante, pero no es la más importante en un comentario de texto. En un comentario de texto filosófico, lo que yo tengo que dejar es que el texto hable. Entonces, no entro con un preconcepto sobre lo que me va a decir Aristóteles sobre Protágoras y que fue alimentado por toda mi investigación anterior, sino que voy a entrar con una mente lo más despejada posible sobre lo que yo conozco de Aristóteles y de Protágoras para leer el texto. Y entonces me pongo a leer el texto y empiezo a dejar que el texto mismo me vaya hablando. ¿Okay? Y esa es la principal intención. ¿Okay? Entonces, creo que esto más o menos quedó claro. Y creo que ustedes tienen la intención de hacerlo y he visto que quieren hacerlo, ¿no? Algunos de ustedes ya entraron en esa forma de hacer las cosas, o sea, ya dejaron que el autor les hable, ¿no? Y por ejemplo, cuando no es el único Bani, pero él ya como que está entrando dentro de este dinamismo
porque cuando él presentó, hizo su presentación y presentó los textos de su autor, presentó directamente los textos de su autor, pero ya como subrayado, resaltadas algunas partes, es decir, que a partir de lo que él encontró escrito en el texto, empezó a hacer un discurso, ¿ok? Y no trató solamente de replicar el discurso de tal historiador de la filosofía y ver si macha con lo que estoy leyendo, ¿okay? Sino que dejo el texto solo, ¿okay? Y ya después puedo ver si macha, pero dejo el texto solo primero, que me hable ese texto, ¿ok? Entonces, lo que yo les había mencionado también es que ese ejercicio también es muy bueno para la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Dejar que la palabra de Dios me hable directamente y no solamente escuchar a los comentaristas de los que han comentado tal o cual pasaje del Evangelio, sino que yo pueda leer el Evangelio tal y como está plasmado para dejarme yo enseñar por ese Evangelio. Esa es, digamos, esa es una de las consecuencias indirectas, pero de cierta manera buscadas, porque estamos en una universidad católica, para que ustedes también puedan hacer este ejercicio con la palabra de Dios. Lo estamos haciendo con los filósofos, pero porque no estamos en teología, pero ya es un ejercicio propedéutico a la teología, donde la filosofía justamente te ayuda a dejar que el texto hable por sí mismo. Ok, entonces eso, cierro paréntesis, es la parte de formación filosófica para la teología, ¿no? De la filosofía como servidora de la teología. Ok, ahora, en cuanto a tu pregunta sobre, no, antes de pasar a tu pregunta sobre la colaboración de los otros compañeros con respecto a tu exposición y con respecto a los textos que eventualmente tienen que hacer por tarea, sin necesariamente referirse a la exposición o haciéndolo o no. Eso lo veo después. En cuanto a la primera parte, eh, por lo menos se comprende teóricamente, o sea, teóricamente ya por lo menos comprendí, sí, voy a entrar directamente al texto al momento de yo hacer el cuerpo de mi presentación. Sé que tengo que presentar el contexto en la introducción. Sé que voy a tener que dar una conclusión en donde voy a ver si machan las ideas generalmente estudiadas en filosofía con lo que yo sé de ese autor, o lo que yo aprendí de ese autor. Pero el centro mismo de mi comentario va a ser el texto mismo del autor y voy a dejar que el texto hable por sí mismo. Es decir, voy a adentrarme únicamente en las ideas que están mencionadas en ese pasaje, en ese escrito. Aunque sea corto, nada más voy a ver eso. ¿Sí? Hasta aquí se comprenden por lo menos las ideas generales, o que quizá en la práctica todavía no sepa perfectamente cómo hacerlo. ¿O hay alguna pregunta más? Les doy tiempo de prender su micrófono. Creo que no, padre. Ok, bien. Entonces, ahora, en cuanto a la participación de los demás, la participación se puede hacer en varios niveles, ¿ok? La participación, digamos, más académica que les estoy pidiendo es que ustedes le contesten a sus compañeros, no en todas las tareas, no en todos los ejercicios, pero sí en muchos, que ustedes le contesten a sus compañeros con respecto al comentario que hicieron. ¿Okay? Entonces, algunos de ustedes lo han hecho muy bien. Veo que no hay mucha dificultad en eso. Es decir, que si tal compañero mío contestó así esta pregunta, yo después hago una lectura de su comentario y le digo, me pareció importante tal o cual punto que tú resaltas, y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también lo pienso igual, aunque el razonamiento no es exactamente el mismo, y digo cuál es mi razonamiento.
o digo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y no lo había visto, ¿ok? Me esclareciste sobre lo que el texto está diciendo y no me había dado cuenta, eso. O puede ser que no estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Puede ser, me parece que finalmente, aunque te parezca que Parménides está descubriendo algo muy importante sobre la verdad y la inmutabilidad de la verdad, el gran riesgo es que yo pueda hacer absoluto algo relativo. Por lo tanto, no me doy muy bien cuenta cómo Parménides, a partir de su poema, realmente está haciendo la distinción entre lo temporal y sensible con lo que permanece universalmente y que él considera que es la verdad. Y se me hace que tenemos que partir siempre de lo sensible para poder después acceder a la verdad, y que sea solamente un dogma de fe el que la verdad existe no me parece suficiente en filosofía para tal o cual cosa, ¿no? Necesitamos un desarrollo posterior. Y ahí estoy expresando eh, mi opinión con respecto a lo que yo leí del texto, ¿verdad? O sea, no solamente estoy haciendo un comentario sobre mi lectura es diferente, que fue el primer ejemplo, sino también mi postura personal con respecto a estas ideas es diferente a la tuya. Para eso necesité haber comentado, haber descubierto un comentario de un compañero que dio su opinión personal, ¿no? Y que no nada más tradujo. Y yo no les estoy pidiendo necesariamente que den su opinión personal en las tareas que les estoy dando, pero lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, en la tercera, cuando ustedes hacen una exposición, en el tercer apartado de su exposición, que es la conclusión, que no es muy importante, que está aquí, ahí normalmente sí espero que ustedes den su postura personal, aunque la den de una manera en sus láminas, digamos, en sus escritos, la den de una manera impersonal, porque eso le da cientificidad a su escrito, ¿okay? Sin embargo, en la exposición oral, evidentemente que ustedes pueden decir yo pienso, yo creo, etcétera, pero en la exposición escrita, aunque sea por láminas, no lo hagan. Bien, entonces, en cuanto al formato de la exposición, la idea inicial mía era que ustedes hicieran un comentario filosófico redactado y que ustedes pudieran enviar ese comentario filosófico redactado a todos sus compañeros, sin láminas, sin que fuera en PowerPoint, sino simplemente un documento de Word de 1 o 2 páginas. Esa era mi idea inicial. Sin embargo, la manera como veo que se está desarrollando a partir de exposiciones en PowerPoint, veo que sí son muy cualitativas. Y veo también que ustedes no tienen todo el tiempo solamente para esta materia, sino que ustedes también tienen otras materias. Entonces, ustedes al momento de cargar su exposición dentro de la plataforma o en sus diálogos, chats de WhatsApp, o mandándomelo a mí por correo electrónico, que es lo que han estado haciendo, para mí eso es suficiente para cumplir bien con la materia, ¿eh? Me fui dando cuenta que finalmente sus exposiciones son suficientemente buenas, y aunque el comentario filosófico no sea por escrito, por lo menos la parte del contexto ya está muy bien elaborada. Entonces, con solo enviarme su presentación de PowerPoint, para mí es suficiente. Y para sus compañeros también. Entonces, hay otra modalidad de ustedes poder entrar en interacción al momento de las exposiciones. Y algunos de ustedes ya lo han hecho. Lo que pasa es que pocos lo han hecho, pero sí lo han hecho. Entonces, es esto. Es que si ustedes tienen el deseo de participar después de la exposición de algún compañero y que algo no les quedó claro y prefieren tener alguna aclaración, no tengan miedo de que su compañero le diga después, oye, me metiste un gol, qué gacho que me hiciste esa pregunta. Pues yo tampoco lo entendía bien. No pasa nada, ¿ok? Hagan su pregunta,
¿ok? Y la finalidad de nuestros ejercicios es la búsqueda de la verdad. Evidentemente que también lo estamos haciendo en comunidad, ¿ok? Pero no interpreten una pregunta en la que ustedes no saben respuesta como una agresión de un compañero. Estamos todos buscando, ¿ok? Y si en algún momento dado es una pregunta muy importante y ninguno de nosotros conoce la respuesta, investigaremos, ¿ok? No pasa nada. Pero despertar esa capacidad de la inteligencia que tiene de preguntar sobre los problemas que enfrentamos al momento de leer un texto, eso es muy importante. ¿Okay? Entonces, una vez que mi compañero presentó, yo puedo hacer ciertos comentarios sobre el contenido, no tanto sobre la forma, porque las preguntas importantes son más sobre el contenido que sobre la forma. O sea, no hagan un comentario, ay, me hubiera gustado más que utilizaras Precia, que utilizaras PowerPoint, ¿no? No, es un poco chafa, ¿no? Mejor en cuanto a la idea, en cuanto al contenido de lo que estuvo transmitiendo. ¿Okay? Eh, y puede ser por medio de pregunta, porque necesitan una aclaración. Puede ser también porque cuando él presentó el texto, ustedes descubrieron algo importante y se les hace importante comunicarlo a los demás. ¿Ok? Simplemente porque estamos buscando la verdad, ¿ok? Porque estamos buscando conocer mejor. Bien. Entonces, eso en cuanto a la participación. Ahora, algunos de ustedes lo que han hecho también, y eso también se vale y está muy bien, Pedro lo hizo y creo que algunos de ustedes, otros de ustedes lo hicieron, es que ustedes tienen los textos puestos en su pantalla al momento de la presentación y le pueden decir a un compañero, ¿puedes leer ese texto, por favor? Y que lo lea y después ustedes lo explican. Eso también lo pueden hacer como para hacer más interactivas sus exposiciones. Por supuesto que lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, creo que cubrí lo más importante de la pregunta de Gustavo, pero si Gustavo mismo quiere hacer otra pregunta para precisar más algunas cuestiones, por favor hazlo. Y si alguno de ustedes también tiene otra pregunta, por favor háganlo también. No, por el momento no, eso era todo. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, además de la consecuencia teológica, ¿verdad? Del ejercicio metodológico, de la lectura del texto como primera fuente de información, hay otra cosa también muy importante. Es que fíjense que cuando nosotros, voy a tomar voy a hacer una analogía metafórica con la comida. Cuando nosotros somos chiquitos, ¿verdad? Nuestra mamá nos da leche, después nos da salchichas con puré de papa, ¿verdad? Y si nos sentamos a la mesa y nos presenta una ensalada con lechuga y arándanos y queso de cabra, ¿ok? Que a los adultos les encanta. A un niño de 5 años, la verdad es que prefiere su puré de papa con salchicha, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo para hacer esa analogía es que por lo pronto es muy posible que nos nutra más y que prefiramos un análisis ya digerido de tal o cual autor y preferimos que Freire nos explique a Santo Tomás de Aquino o a Aristóteles porque lo encontramos más claro y más digerido, más ordenado que leer a Aristóteles directamente. Sin embargo, tenemos que dar el paso para leer a Aristóteles directamente por varias razones. Y la más importante es que leer directamente a los más eminentes nos despierta la inteligencia de una manera más profunda, más completa y más formada. O sea, es mucho más formador leer a Aristóteles directamente que leer a Freire directamente. Aunque leer a Freire sea formador,
es más formador leer a Aristóteles directamente. Porque Freire me va a dar de una manera esquemática, aunque sea en un texto, aunque no sea en un diagrama, pero muchas veces él mismo presenta diagramas, nos va a presentar a Aristóteles de una manera esquemática que sí me permite entrar dentro del texto, pero que últimamente no me va a nutrir tanto como leer a Aristóteles directo. Entonces tengo ciertas claves de lectura, ¿verdad? Ciertas llaves para entrar en el texto a partir de Freire, pero después ya tengo que entrar al texto mismo. Uso las llaves, pero porque necesito el contenido, necesito entrar directamente al cuarto, ¿okay? Y no solamente quedarme en la puerta. Y eso tiene dos ventajas. Lo primero es darnos cuenta que sí, realmente Aristóteles utilizó esos conceptos, o dos, no, son conceptos que Aristóteles no utilizó, pero por ser para nosotros más actuales, los está utilizando Freire para yo poder entender tal o cual otro concepto que Aristóteles usa. Entonces, me hago estas ideas sobre la profundidad misma del autor, ¿okay? Y la otra cosa es que la metodología misma que sigue el autor al momento de presentar sus ideas y la manera como él las conecta no es necesariamente la manera esquemática que utilizó el historiador de la filosofía. Y entonces me despierta a otra manera de razonar. Y esa otra manera de razonar es una manera más profunda, menos descriptiva, más argumentativa. Y por eso vale la pena hacerlo, porque me desarrolla mi capacidad de discurso y mi capacidad de utilizar la razón para una comprensión. O sea, ustedes ya vieron las operaciones del entendimiento, me permite ir directamente a los autores, me permite desarrollar la tercera operación de la inteligencia, que es el raciocinio y el discurso, para poder yo captar mejor, primera operación de la inteligencia, captar mejor y entender mejor lo que el autor dice directamente. Y hasta me puedo dar cuenta en dónde pudo haber habido una sobre ejemplificación de la idea de tal o cual autor, que fue hecha de cierta manera intencional para poder yo entender la idea del autor, pero la idea del autor está mucho más matizada de lo que el manual me dice. Y eso también es importante para la tercera operación del entendimiento, para el discurso. ¿Ok? En cambio, cuando yo utilizo los manuales o veo los contextos como ustedes están haciendo los ejercicios, tiene la ventaja de que sí entienden, o sea, sí captan. La primera de la operación del entendimiento sí está en acto. Pero la tercera operación del entendimiento está subvalorada. Y necesitamos también valorar la tercera operación del entendimiento, es decir, ser capaces ustedes mismos de generar un discurso y no solamente de demostrar que entendieron de acuerdo a una captación de las ideas, sino que también son capaces de utilizar su propio razonamiento para poder exponer las ideas del autor. Y eso es súper interesante, la verdad. Y esto es un ejercicio, finalmente es un ejercicio de tesis, ¿okay? Porque en la tesis ustedes no nada más van a enumerar sus ideas unas después de otras, sino que necesitan conectarlas entre sí, y esa es la tercera operación del entendimiento. ¿Okay? Bien. Perfecto. Entonces, que su comunicación sea por oral o por escrito, lo que más me importa es que su comunicación sea efectiva. ¿Okay? Entonces, si ustedes prefieren comunicar por oral, porque ustedes son más orales que escritos y no les cuesta mucho trabajo la exposición oral, háganlo.
¿Ok? Si ustedes dicen, no, en realidad en la exposición oral yo no me siento tan a gusto, no me siento tan seguro, prefiero tener mi escrito y prefiero tener el escrito preparado previamente, el que yo hice, y prefiero leerlo o traducirlo a puntos y presentarlo en PowerPoint y hacer que mi presentación siga mucho más de cerca las láminas y no tanto mi discurso, también lo puedo hacer. ¿Okay? Ahí ya es lo que ustedes prefieran, ¿no? Y recuerden, lo que a mí me importa es que ustedes sean capaces de comunicar sus ideas, más que nada, sus ideas con respecto al texto mismo. Y para poder hacer eso necesitan identificar la idea principal del texto, la estructura del texto, las ideas secundarias del texto, la manera como se conectan y eventualmente una opinión personal sobre las ideas del autor. ¿Okay? Muy bien. Entonces, les quiero decir entonces con respecto a lo que hemos estado haciendo, más bien con respecto a las exposiciones que han estado ustedes haciendo, perfecto en cuanto a la primera parte, es decir, la exposición del contexto. Pequeño esfuerzo adicional que hacer en cuanto a la presentación del texto mismo. ¿Okay? Y la manera de hacer eso es leer 3 veces su texto, no solamente una vez. Necesitan leerlo 3 veces. Y una vez que lo leyeron 3 veces, entonces ya subrayan, identifican palabras, identifican estructura, tratan de inducir cuál es la idea principal, etc. Entonces, bueno, son las 10:40. No vamos a tener tiempo en 10 minutos de ver el texto de Gorgias. Déjenme ver si se descargó, espérenme tantito. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, miren, aquí estoy en la plataforma. Estamos en la tercera unidad, que es la unidad de los sofistas, ¿ok? Para hacer ustedes su tarea, hay preguntas importantes que dicen las preguntas fundamentales de los representantes principales de los sofistas, Protágoras y Gorgias. El hecho de ustedes ya saber por medio de historia de la filosofía que Gorgias es mucho más radical que Protágoras y que los dos son sofistas es suficiente por lo pronto. ¿Okay? Y dice, ¿hasta dónde llegan las capacidades del intelecto humano? ¿Qué podemos conocer? ¿Cuáles deben ser los objetos de estudio de la filosofía? O sea, hay un recuestionamiento. Ya deja de utilizar, de estudiar el cosmos. O sea, lo importante somos nosotros y lo importante es que nos organicemos. Y lo importante es que busquemos la verdad, lo importante es que estemos políticamente bien organizados y vivamos felices, ¿no? Lo importante es saber cómo el hombre conoce, y para saber cómo el hombre conoce, necesito estudiarlo a él. Y eso, ¿por qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer porque quiero comunicar las ideas de una manera congruente para que todos me entiendan, ¿no? Eso es realmente la revolución sofista, que también es la revolución socrática. Y después ciertas ideas que tengo aquí. El intelecto humano no puede aspirar a conocimientos que lo rebasan, ¿verdad? Contrariamente a Parménides, ¿verdad? Como el origen del mundo, la naturaleza de los dioses, el hombre es la medida de todas las cosas, una frase súper conocida de Protágoras. La filosofía debe preguntarse por aquello que ayude a los hombres a vivir bien en el mundo. ¿Okay? Y entonces bajo un poco más, viene ese video, y nosotros estamos ahorita en esta parte. Estamos en la parte de leer en clase estos textos reportados por Diógenes, textos de Protágoras, Gorgias y Calícles, reportados por Diógenes Laercio, Platón, Aristóteles y Sexto Empírico. Lo que hizo Joel fue presentar uno de los textos de Aristóteles, uno de los textos
de Aristóteles que presenta a Protágoras. ¿Okay? Entonces yo lo que tenía la intención de hacer hoy era de estudiar el texto, creo que es de Diógenes Laercio sobre Gorgias. ¿Okay? No nos dio tiempo, no hay problema, lo hacemos mañana. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es que, como el contexto ya nos los dio Joel y ya lo vimos también en el video sobre los sofistas, vamos a entrar directamente al texto y lo vamos a leer, ¿ok? Y vamos a volver a hacer un ejercicio de lectura directa del texto, ¿ok? Ahora, en cuanto a la manera como yo he visto que han estado avanzando con respecto a sus tareas, la verdad es que sí los felicito, porque muchos han estado avanzando ya muy bien. Veo que sí tienen algún atraso con respecto a lo que estamos viendo ahorita. Quizá optaron voluntariamente de tomar cierto retraso para reflexionar mejor. Eso está bien, lo pueden hacer, ¿ok? La única cosa es que tengan cuidado que no se les acumule todo para la última semana del semestre. Porque acuérdense que de todas maneras sí tiene un porcentaje, las tareas sí tienen un porcentaje, además de la exposición, para la calificación final. ¿Okay? Entonces, que no los esté calificando sobre 7, si las tareas son 30%, ¿verdad? Si no entregaron ninguna tarea, en realidad los estoy calificando sobre 7. Lo máximo que van a poder tener es 7. ¿verdad? Y creo que pueden más que eso. Sobre todo que, o sea, fíjense en la manera, por ejemplo, como sus compañeros, a los que les está costando más trabajo, fíjense en la manera como sus compañeros han contestado. Y fíjense en el comentario que he hecho. ¿Okay? Algunas respuestas pueden ser muy rápidas. No necesitan desarrollar de más. No necesitan entregar 5 páginas por cada pregunta. No. ¿Okay? Entonces, fíjense en lo que han hecho. Bien. Entonces, última cosa que quiero ver con ustedes antes de terminar, y para eso necesito de dejar de compartir esta pantalla para compartir esta otra. Esta de acá. Es que quiero revisar con ustedes las próximas presentaciones. Entonces, Joel presentó esta semana y Marco Antonio te toca presentar este texto de Platón el martes, exactamente. ¿Ok? Entonces, lo haremos el martes en la primera hora, esta exposición tuya ya sobre Sócrates. ¿Ok? Sí. Perfecto, muy bien. Quería confirmar que estuvieras listo. Muy bien. Y Gracias, lo que vamos a hacer mañana entonces, no, encantado. Lo que vamos a hacer mañana entonces es adentrarnos en un poquito más en el texto, el texto de un sofista o el reporte del pensamiento de un sofista, para hacer un ejercicio más de comentario filosófico del texto directamente, sin ayudarnos mucho del contexto, sino dejando hablar el texto directamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Gracias, Padre. Hasta luego.